Listo, buenas tardes con todos. Yo soy el doctor Ariel Guerrero, soy médico general, actualmente haciendo mi año de salud rural. Soy graduado de la Universidad Central del Ecuador y esta tarde pues les voy a hablar un poquito sobre la homeostasis, que es un tema que se trata en el libro de Tórtora. Es importante este tema porque en general todo el organismo se va a manejar en un sistema de equilibrio, un sistema de equilibrio constante que va a tratar de controlarlo todo el tiempo. ¿Sí? Siempre va a haber factores que van a tratar de alterar esta homeostasis y el cuerpo va a tratar de controlarlo. ¿Ya? Vamos a iniciar viendo un poco sobre la etimología. Homeostasis viene del griego homeos, que es igual o similar, y estasis, que es estado o estabilidad. Prácticamente es un estado de equilibrio constante. Se define prácticamente como todo un conjunto de fenómenos de autorregulación que conducen al mantenimiento de la constancia en la composición y propiedades del medio interno de un organismo. ¿Qué recalcamos de aquí? El medio interno. Ya medio interno vamos a ver más adelante que hace referencia prácticamente al líquido extracelular. Ya todo líquido extracelular, que vamos a ver que hay distintos tipos, se clasifican distintos tipos de líquido extracelular, todos forman el medio interno. Y ahí el medio interno es importante que se regule porque a partir de este van a funcionar las hormonas, a partir de este funciona el transporte de proteínas, a partir de este funciona el transporte de iones. Entonces el medio interno es importante que tenga un equilibrio constante. Si el pH forma parte del medio interno, la glucosa sanguínea está en el medio interno, prácticamente la presión arterial sería parte del medio interno, al estar directamente relacionada con los vasos sanguíneos y el líquido, el plasma sanguíneo. Es un proceso dinámico. La homeostasis es un proceso dinámico y eso es importante saberlo porque está en constante cambio. Sí, está en constante cambio y hay rangos de normalidad que siempre van a estar presentes. Un rango de normalidad, por ejemplo, como pueden ver en la imagen, es el de la presión. La presión ya saben que se mide de distintas formas. La presión arterial tiene dos valores, que es la presión sistólica y la presión diastólica. Y tienen rangos, ¿no? Hay rangos dependiendo la edad, dependiendo incluso el género y dependiendo también incluso el nivel de actividad física de las personas. ¿A qué quiero ir en este punto, que es un proceso dinámico? Es que está en constante cambio. Ya un ejemplo de esto es el mapa, que es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, que sigue un patrón circadiano, es decir, la presión varía dependiendo si es de día o de noche, que es lo normal, cambia. Entonces, hay valores normales, pues la presión en la noche es común que descienda de un 10 a un 20%, como pueden ver en la imagen, la parte que está de verde. Es lo normal que debería descender la presión arterial sistólica, ¿ya? Un 10 a un 20% del promedio que está durante el día, debe descender un 10 a 20%. Si es que desciende menos del 10%, ya hay una alteración. Si desciende más del 20%, ya hay una alteración. Pero el proceso es dinámico, entendiendo de que hay un rango del 10 al 20% donde puede estar sub y baja, pero sigue siendo normal. Otro ejemplo de proceso dinámico es los niveles de cortisol, por ejemplo, que también varían durante el día, ¿sí? El cortisol se eleva durante el día y disminuye en horas de la tarde y en la noche. El cortisol es importante como una hormona del estrés, hormona directamente relacionada con procesos metabólicos que degradan proteínas, degradación del metabolismo de las grasas, de calorías. Entonces es importante aquí entender que al tener este patrón de circo circadiano, una persona que duerme mal, que duerme menos de 7 horas, que altera sus ciclos de sueño, por ejemplo, ustedes que están iniciando la carrera, con el tiempo van a tener episodios en los que no van a dormir y demás, van a alterar todos estos procesos porque están directamente relacionados con procesos hormonales. Entonces, si ustedes duermen mal, en este caso, también alterarían el ciclo del cortisol, alterando los procesos de degradación de proteínas, de carbohidratos y en general el consumo de calorías, ¿sí? Lo que aumenta el riesgo de obesidad, por ejemplo. Siguiendo el mismo ejemplo, pues la presión también. Si ustedes tienen malos ciclos del sueño, alteran también la presión arterial, la forma en la que el cuerpo controla la presión arterial. Otro proceso dinámico podemos entenderlo con los rangos que hay para la frecuencia cardíaca. Como pueden ver en la imagen, la frecuencia cardíaca varía dependiendo si son niños, si son adultos, dependiendo la edad, va variando, ¿no es cierto? Cuando son niños menores de 12 meses es más alta, la presión se puede ver de 100 a 160 siendo normal. Pero eso ya no esperamos en un adolescente. En un adolescente y un adulto, si encontramos una frecuencia de 160, ese paciente puede estar chocándose, puede tener algún proceso séptico, algo grave. Entonces tenemos que entender que hay rangos
de esta homeostasis que tenemos que entender que varían dependiendo de muchos factores, de la edad, del sexo, por ejemplo, cambios hormonales durante los ciclos ovulatorios de las mujeres, también es un proceso dinámico que es homeostasis, pero está en constante cambio, ¿sí? Pero son rangos, la idea es que entiendan que son rangos de normalidad. Otro ejemplo, el pH. El pH tiene un rango de normalidad de 7,35 a 7,45. Ya puede estar 7,36, puede subirse a veces a 7,42, 7,40, pero está dentro del rango. Sí, está variando, subiendo, bajando durante el día, dependiendo de muchas cosas, dependiendo de la actividad física que hacemos, dependiendo del líquido que tomamos, si estamos deshidratados. En general, el pH se varía dependiendo de eso, ya, pero, en un rango normal. Si estamos bajo de 7,35, si estamos por encima de 145, ya no es normal, ya estamos cayendo en un proceso patológico. Como pueden ver acá abajito, la glucosa, déjenme coger la flechita. La glucosa también tiene su rango de normalidad de 70 a 100 miligramos decilitros, pero esto vamos a ver que varía un poquito también con si es en ayuno o si es la glucosa medida postprandial. La temperatura también varía 36,5 a 37,5, entendiendo que puede estar normal, ¿no? Puede estar normal un paciente que tiene 36,5 o uno que tiene 37,5, no necesariamente están con alguna enfermedad. La glucosa, como pueden ver aquí, varía. Un nivel de 70 a 100 en ayunas es normal y postprandial podemos tolerar hasta un nivel de 140 miligramos decilitro, ¿sí? Entonces, esto de la homeostasis es importante porque son prácticamente rangos, ya sean rangos de cosas medibles, como estamos hablando aquí, cosas medibles como la glucosa en sangre. Los pacientes, cuando estén ustedes en la rural, en el internado, pues van a ver que siempre se les hace controles, se les pinchan los deditos y hacemos controles ya sea mensuales, cada 3 meses, cada 6 meses o a veces semanales, dependiendo del paciente, para ver cómo está esa glucosa. Y lo recomendado es que sea en ayunas, porque la postprandial varía mucho dependiendo de qué comió. Si comió muchas calorías, si comió más vegetales, va a variar más. Entonces, en ayunas es más importante. Ayunas, ya saben, mínimo 8 horas, pues sin consumo de nada, prácticamente ni líquidos. Entonces, el proceso dinámico son rangos que pueden ser medibles, como en el caso de la presión, de la temperatura, de la glucosa, que son más fáciles medibles para nosotros, o que ya requieran exámenes especiales. Por ejemplo, las hormonas tiroideas, el cortisol, por ejemplo, hormonas gonadales como este TSH, LH, también tienen rangos de normalidad, pero no los medimos comúnmente. Pero también están siempre en un rango homeostático, ¿ya? Dependiendo si es hombre o mujer. En la homeostasis es importante hablar sobre líquidos corporales. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben, 60% del peso corporal total, pues del ser humano es líquidos, ¿sí? Este líquido va a dividirse en intra y extracelular. El intracelular, como su nombre mismo lo dice, intra, dentro celular de la célula, va a ser todo líquido que está dentro de la célula. Las células saben que está lleno de organelos y demás. El líquido es el medio ideal para que estos organelos subsistan, para que realicen todos sus procesos metabólicos, procesos enzimáticos y demás. Entonces es importante que una célula esté llena de líquido y esto va a corresponder al 40% del peso corporal nuestro. El 20% del peso corporal nuestro va a ser el líquido extracelular y aquí entra todo el grupo de otros tipos de líquidos que tenemos en el cuerpo. Y estos ustedes los van a ir viendo conforme van avanzando en la carrera, cuando van a hematología, cuando van a cardiología, cuando van a endocrinología, van viendo distintos tipos de funciones de estos líquidos que muchas veces tienen distintos tipos de concentraciones de electrolitos y demás. Entonces, eh, algo general es que todos estos líquidos extracelulares, como pueden ver el líquido intersticial, el plasma, la linfa, el líquido cefalorraquídeo, que es el que envuelve al sistema nervioso central. El sistema nervioso central es prácticamente el cerebro y médula espinal. El líquido sinovial, que está en las articulaciones, el líquido pleural, pericárdico y peritoneal, que está prácticamente en las cavidades del tórax y abdomen, ya saben, pleural de la pleura del pulmón, pericárdico del corazón y peritoneal del abdomen, ya del peritoneo de la barriga. Humor acuoso y humor vítreo, que están en distintos tipos de cavidades del ojo. Todos estos los podemos considerar como un ultrafiltrado del plasma, ¿ya? Al líquido intersticial, a la linfa del sistema linfático y a los demás. Todos son ultrafiltrados del plasma, que cuentan como líquidos extracelulares y forman el 20% del peso corporal. Eso de ultrafiltrado también lo van a escuchar cuando vean
nefrología o en general procesos del riñón, pues van a ver que la orina también es un ultrafiltrado del plasma, incluso en mujeres embarazadas, también el líquido amniótico va a ser un ultrafiltrado del plasma, ¿sí? Entonces, eh, todos estos ayudan al equilibrio osmótico, ¿sí? Por eso en el libro de Tórtora igual hablan de todos estos líquidos un poco en la parte de homeostasis. Esto es un poco para ubicarnos más o menos del líquido peritoneal, del pleural y el pericárdico, pues están en estas cavidades que recubren estos órganos, ¿no? El corazón está recubierto por pericárdico y tiene líquido peritoneal para que esté como envuelto en una bolsita de agua con protección, ¿no? Los pulmones también tienen la pleura parietal, la pleura visceral y el peritoneo que está en el abdomen, ¿no? Que recubre las vísceras. Entonces, hay otro término que es importante que sepan, que es lo que es un medio, ¿sí? Un medio prácticamente, hablando especialmente de este tema de homeostasis, pues va a ser el elemento que va a estar encargado de cubrir algo, de encargarse de algo, ya de alterar un estado que debe estar normal. Con esto entendemos que hay un medio interno y un medio externo que pueden alterar la homeostasis del cuerpo. Entonces, el medio interno va a ser el líquido extracelular, en donde entran todos estos que les había indicado, el líquido extracelular, todos estos están implicados directamente en el medio interno. Y el medio externo va a ser el aire, agua, suelo y ambiente, ya que podrán entender que como seres vivos, como seres humanos, como mamíferos en general, pues estamos en constante estímulo externo que tenemos que llegar a controlar con nuestro medio interno. Tiene que estar equilibrado. Si es que estamos en un lugar que hace muy frío, nuestro cuerpo tiene que regular para mantener nuestra temperatura corporal normal y hacer que produzcamos más calor internamente. Si estamos en un calor, en un lugar que hace más calor externo, nuestro cuerpo internamente tiene que hacer que perdamos más calor internamente para que nuestro cuerpo esté dentro del rango normal. Entonces, son cosas siempre que están en relación a estímulos externos, a estímulos internos, y incluso ya saben, hay cambios hormonales, como les digo, dependiendo de la luz solar, se estimula el ciclo circadiano. El ciclo circadiano hace referencia a este cambio metabólico y fisiológico durante el día y la noche. Sí, el ciclo circadiano es día y noche. Entonces, el medio externo, en este caso, en el ciclo circadiano, es la luz solar que estimula la liberación de ciertas hormonas, inhibe la liberación de ciertas otras hormonas como la melanina, la melatonina. Entonces, directamente estamos estimulados por el medio externo. En el libro nos pone esta fotito que es súper importante para entender cómo estamos en constante cambio con el medio, ¿no? Por ejemplo, aquí nos pone prácticamente evidenciado en la forma del cuadradito la piel. Ya la piel es una forma que separamos el medio interno con el medio externo. Ya no es la única, ya que también nos ayudamos de mucosas, nos ayudamos de membranas que ayudan a dividir el medio interno con el medio externo. Por ejemplo, la membrana timpánica, que es una membrana que está dividiendo justo el medio interno del oído medio con el oído externo, que prácticamente ya está en el medio externo, ya está al aire libre la parte externa del oído. Entonces hay distintas formas en las que se separa el medio interno del medio externo y ahí también entra en relación a cavidades o lugares estériles que tenemos dentro del cuerpo. Si siempre estamos con lugares que tenemos que tener estériles y estériles son lugares que no están llenos de bacterias ni nada, son prácticamente libres de bacterias. Entonces en esta imagen se refleja pues que, por ejemplo, en el estímulo externo que es el oxígeno entra por los pulmones, ayuda al medio interno, ayuda a distintos procesos metabólicos, aparte de oxigenar la sangre. De los procesos metabólicos que ayuda, pues se producen desechos nitrogenados y ahí va otro medio interno que es el ultrafiltrado del riñón, que ayuda a eliminar desechos nitrogenados. Entonces es un constante estímulo externo que ayuda a cambios en el medio interno. Alteraciones en la homeostasis pueden ser momentáneas o pueden ser prolongadas. Momentáneas, cosas simples, ustedes podrán saber, como el ayuno, un paciente, una persona, o ustedes mismos, o nosotros mismos, que nos olvidamos, a veces no avanzamos a desayunar, no avanzamos a almorzar, no avanzamos a merendar, y ya estamos alterando la homeostasis, estamos exigiéndole al cuerpo que obtenga energía de otro lado y no de la comida porque no le dimos. Por ejemplo, reservarse del sueño, no dormir, altera la homeostasis. Ya esas son comúnmente momentáneas. Prolongadas son, por ejemplo, cirugías mayores o estímulos constantes. Por ejemplo, que un paciente que mal alimentado con obesidad, con un gran consumo de sal, al pasar los años va a estar en un estímulo constante de daño en las arterias, consumo de elevación de la presión arterial
y al final la homeostasis se vio alterada prolongadamente y ¿en qué resultó? Pues resultó en una enfermedad. ¿En cuál enfermedad? La hipertensión arterial. Igualmente con el azúcar, pacientes que consumen grandes cantidades de azúcar, no hacen ejercicio y demás, pues están en un estímulo constante, prolongado de alteración de la homeostasis y en el caso del azúcar, pues desencadenan una enfermedad que es la diabetes. Entonces, las alteraciones de la homeostasis pueden ser momentáneas, como les digo, incluso desencadenantes como un pequeño estresor externo, no sé ustedes que se estresen por algún factor, algún problema o algo, ya altera la homeostasis, ya está alterando dentro del cuerpo algún proceso metabólico. Entonces, pero eso es momentáneo, lo podemos controlar. Sistemas reguladores que están implicados directamente en la homeostasis son dos importantes, ¿ya? El sistema nervioso y el sistema endocrino. Estos dos siempre van a estar de la mano, ya que el uno estimula al otro y se pasan constantemente comunicándose para el sistema de retroalimentación que ya vamos a ver. El sistema nervioso, a diferencia del endocrino, es rápido, actúa en minutos y el endocrino, en cambio, es lento, ya puede demorarse incluso días. Pero la idea es que están siempre de la mano. El sistema nervioso actúa obviamente con impulsos nerviosos, ya han de ver cuando vean un poco de sistema nervioso, cómo es el impulso nervioso desencadenado por los canales de sodio y demás. Y el sistema endocrino es el que está relacionado directamente con glándulas, ¿ya? Glándulas que van a liberar hormonas. Glándulas hay bastantes. Un poco aquí para ponerles en contexto, sistema glandular endocrino se ve bastante reflejado en el eje hipotálamo hipoficiario. ¿Por qué? Porque aquí entra en contacto directamente una parte del cerebro, que es el hipotálamo, con una glándula que está justo debajo, que es la hipófisis. Están siempre, siempre en contacto sistema nervioso con sistema endocrino. ¿Y cómo actúan? Pues acá, en este caso, el hipotálamo siempre está mandando factores liberadores de hormonas que hacen que la hipófisis produzca y produzca y produzca y produzca más hormonas, excepto en dos ocasiones, excepto en la producción de oxitocina y en la producción de la hormona antidiurética. Ya estas son producidas directamente arriba en la parte cerebral y son solo almacenadas en hipófisis, pero de ahí la gran mayoría de hormonas, que son bastantes las que produce la hipófisis, son estimuladas, producidas ahí mismo, pero estimuladas desde el nivel del hipotálamo. Ya están siempre, siempre el hipotálamo estimulando. Entonces podemos intuir aquí un poco que para controlar a la hipófisis debemos controlar al hipotálamo. Entonces, el sistema de retroalimentación, en este caso, debe ir directamente dirigido al hipotálamo para controlar a la hipófisis. No es común que un sistema de retroalimentación, en este caso en el eje hipotálamo hipoficiario, vaya y directamente actúe en hipófisis, sino más es común que vaya y actúen directamente arriba en el hipotálamo. Otro sistema endocrino, glándula endocrina, es la glándula suprarrenal, como pueden ver en la derecha. Ya esta glándula suprarrenal sabrán pues que es una pequeña glandulita que está encima pegadita a cada riñón, derecho e izquierdo, y tiene capas. Lo más importante de esto es que tiene capas, y según la capa produce distintas hormonas. Tiene la cápsula, la corteza, y la corteza se divide en la zona mineralocorticoide, glucocorticoide, reticular y la médula, ¿ya? Entonces produce distintas hormonas. Solo para adelantar un poquito aquí, la mineralocorticoide produce adrenocorticotropina, los glucocorticoides produce corticoides, el sistema reticular produce los andrógenos y la médula epinefrina y norepinefrina. Este es un sistema más complejo, ya que distintos estímulos van a zonas específicas de la médula y estímulos que van y solo hacen que produzca más andrógenos, más epinefrina, norepinefrina y más glucocorticoides, pero es un poquito más complejo, pero es importante esta glándula, lo van a ver bastante cuando vayan endocrino también. Glándulas importantes hay bastantes, pituitaria, como les digo, la tiroides, suprarrenales, el páncreas. En clasificación de hormonas de sistema endocrino, pues a veces le dividen, por ejemplo, al páncreas como un páncreas exócrino y páncreas endocrino, dependiendo de por dónde envía o en dónde actúan sus hormonas. Exócrino, pues es prácticamente fuera de la sangre. Es prácticamente la función del páncreas que ayuda a degradar alimentos y demás. Y el páncreas endocrino, en este caso, sería el que actúa con las hormonas que van directamente al torrente sanguíneo. Son cositas importantes porque glándulas se les divide de muchas formas, ¿ya? Tenemos las gónadas, la glándula pineal que ayuda a este ciclo circadiano, que también está en el cerebro, y otras como la paratiroides, el timo, las glándulas salivales, sudoríparas y sebáceas que tienen una función menor, ya las otras son mucho, mucho más importantes.
Ahora sí, sobre el sistema de retroalimentación. Ya la homeostasis está en constantemente retroalimentándose, ya sea positivamente o negativamente. La idea es que es un sistema que está supervisándose, evaluándose y modificándose constantemente, enfocados en una condición controlada, como pueden ver aquí. La condición controlada hace referencia prácticamente a cualquier condición que el cuerpo quiera controlar, ya así es algo fácil. El cuerpo quiere controlar la presión, está supervisando, evaluando y modificando la presión. Si el cuerpo quiere controlar la temperatura, quiere controlar la glucosa, quiere controlar alguna hormona en específico, siempre está supervisando, evaluando y modificando. Sí, pero para que el cuerpo haga esto siempre debe haber un estímulo en la que directamente actúe en la condición controlada. Por ejemplo, un estímulo puede ser el hacer actividad física. El hacer actividad física hace que el sistema cardiovascular aumente, que la frecuencia cardíaca aumente y el sistema trabaja. Entonces, ¿el cuerpo qué hace? El cuerpo supervisa para ver si es algo patológico, si es una alteración aislada o es una alteración en conjunto con todo el cuerpo, la evalúa y si es necesario la modifica. Si no es necesario, no la modifica el cuerpo. El cuerpo es bastante inteligente para autorregularse. Componentes básicos de este sistema de retroalimentación, es que tiene tres puntos: el receptor, el centro de control y el efector. Esos tres puntos siempre van a encontrar en estos sistemas de retroalimentación, positivo y negativo. El receptor prácticamente puede ser directamente una neurona modificada, o un estímulo puede ser químico. La idea es que todo esto viaja por vía aferente a nivel central. El centro de control, pues prácticamente va a ser el cerebro en la mayoría de los casos, y esta vía aferente va a ser la que va hacia el cerebro o hacia el centro de control. Entonces, para que se acuerden, pues vía aferente es la que va hacia el centro de control. La vía aferente, en cambio, es la que sale. Ya esto es importante porque también lo van a repetir cuando vean vías nerviosas. En el sistema nervioso van a ver vías aferentes y eferentes. Entonces ahí también puede que se lleguen a confundir un poco, pero aferente de hacia, ya, hacia el centro de control en este caso. Vía aferente y vía eferente. El centro de control sería el cerebro en este caso. La vía aferente pues sería todas las vías nerviosas que van hacia donde vino el estímulo o hacia el lugar que tienen que ir a controlar para producir estos puntos de ajuste, ¿sí? Y el efector va a ser el órgano en específico. Entonces vamos a ver un poquito cómo funciona esto. La condición controlada, es decir, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la temperatura, pueden verse anuladas o intensificadas, ya según si es una retroalimentación negativa o si es una retroalimentación positiva. Entendemos por retroalimentación que el cuerpo quiere parar ese estímulo o controlarlo, o quiere que siga, ¿ya? Si quiere que siga el cuerpo, esa es una retroalimentación positiva. El cuerpo quiere que el estímulo siga, lo cual no es muy común, si se puede entender, porque no es muy común tener situaciones en las que el cuerpo quiera seguir exigiéndose. Por ejemplo, si estamos corriendo una maratón, el cuerpo no va a querer seguir subiendo la presión arterial, no va a querer seguir subiendo la frecuencia cardíaca a 200, 300. No, el cuerpo quiere bajar de lo que está agitado. Ya de por sí por el ejercicio se va a agitar, se va a subir la frecuencia cardíaca, pero el cuerpo no quiere eso. Entonces, lo más común es que haya siempre sistemas de retroalimentación negativa para que el estímulo se regule, se anule, pero se controle, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el punto de aquí que quiero decir? Que los sistemas de retroalimentación negativa son mucho más comunes que los sistemas de retroalimentación positiva. Los sistemas de retroalimentación positiva son cositas puntuales y comúnmente son cosas que tienen que parar porque el cuerpo no pueda soportar tanto. O el ejemplo más claro, y es el que vamos a hablar un poquito más adelante, es el del parto, ¿sí? Una mujer cuando está en el parto, el sistema de retroalimentación positiva se refleja cuando la cabecita del bebé está dilatando el cuello uterino, ¿sí? El mayor estímulo para que el útero se empiece a contraer y empiece el trabajo de parto es la dilatación del cuello uterino. El cuello uterino se va alargando y se va adelgazando, ¿sí? Lo que es la dilatación y borramiento. Entonces se va adelgazando, se va alargando, y ese estímulo directamente estimula vías nerviosas que van directo al cerebro para que se produzca más oxitocina. ¿Y qué hace la oxitocina? Va y estimula más la contracción uterina, ¿sí? ¿Y qué hace la contracción uterina? Hace que el bebito más entre la cabeza, pase la cabeza por el cuello uterino, y eso estimula más todavía el estímulo cerebral de producción de oxitocina. Entonces, una intensificación constante, es decir, una retroalimentación positiva constante en este caso del parto, ¿sí? Pero el cuerpo no va a pasar así días enteros, 2, 3, una semana entera con estímulos de oxitocina y contracción uterina.
sino es un estímulo que dura hasta que prácticamente nazca el bebé. Nace el bebé, el estímulo durará aproximadamente unas 2 horas, que es importante en el caso de embarazadas, el periodo posparto, en donde es importante que el útero siga contraído, porque si el útero no sigue contraído, las pacientes pueden caer en hemorragia posparto. ¿Por qué? Porque la contracción, ¿qué hace? Retrae, contrae, como se lo dice, contrae, retiene, evita sangrados. El útero está hecho piedra. Cuando ustedes lo tocan ahí en el control posparto, que es lo que ustedes van a hacer en gineco, van a hacer en el internado, hacer controles posparto, directamente luego del parto, 2 horas posparto, ver que no haya hemorragias y sangrados, es directamente palpar que el útero esté hecho bolita. Si el útero está plácido, probablemente esa paciente esté sangrando, y si sangra puede entrar hemorragia posparto. Entonces, para no perdernos mucho, en el parto hay una retroalimentación positiva, el estímulo está intensificándose más y más y más, pero a diferencia de la retroalimentación negativa, la retroalimentación positiva sí necesita un factor externo que la detenga, un factor añadido que la detenga. En este caso, la retroalimentación positiva del parto es el nacimiento del bebé. El nacimiento del bebé hace que cese este constante estímulo y prácticamente dura, como les digo, un par de horas más, unas 3 horas más, y el útero ya se pone flácido y ya no está contrayéndose. Entonces, eso es importante, ¿ya? Aquí, como les decía, estos son los ejemplos que nos da el libro de retroalimentación negativa y positiva, ¿ya? Retroalimentación negativa, prácticamente uno cuando la presión arterial se sube, disminuye por diversos factores. Un desencadenante importante de que disminuya la presión arterial es la hipotensión ortostática. Se han de haber escuchado, la hipotensión ortostática es prácticamente cuando alguien cambia de posición bruscamente. Lo más común y es más común en adultos mayores, cuando están acostados, se levantan y se les baja la presión, y se les marea, y les duele la cabeza, y pueden desmayarse, que se sienten con síncope, que están mareados. Es común más en los viejitos porque ellos ya sus vasoreceptores también están ya más viejitos, ya no tan funcionales, y ese es el punto de esta retroalimentación positiva, es tratar de controlar esos estímulos que son breves y son controlables. Por ejemplo, como les digo, se baja la presión arterial, los vasoreceptores que están en vasos sanguíneos específicos, los vasoreceptores prácticamente son eh, neuronas especializadas en estos cambios bruscos de presión. Entonces, los vasoreceptores, en el ejemplo de que a este abuelito se levanta, se le baja la presión, pues prácticamente el vasoreceptor detecta que se baja la presión, manda un estímulo al cerebro y le dice, aumenta la presión a este paciente, aumenta la presión a esta persona porque se le está bajando mucho la presión. Eso en el caso de los vasoreceptores, el cerebro entiende este mensaje y manda la comunicación al corazón y al vaso sanguíneo, que ya serían los efectores, los órganos efectores, ¿ya? ¿Qué hace el corazón y los vasos sanguíneos? Pues en este caso, pues el corazón va a aumentar su frecuencia cardíaca y los vasos sanguíneos se van a dilatar ya para aumentar la presión. Todo con el objetivo de volver al rango normal de la presión arterial, ya por eso es un ciclo, viene y sube. Todo con el objetivo de que la tensión arterial en el abuelito esté, bueno, en el abuelito se tolera un poquito más la presión arterial hasta 130, 135, más que en el adolescente o adulto joven que es hasta 120, 80, ¿no? El promedio. Pero en el abuelito podemos tolerar unas presiones un poquito más altas porque ya con el tiempo esas arterias ya se tornan más fibróticas, son más difíciles de dilatar, de controlarlas. Entonces es constante que estén con una presioncita un poco más alta ya. Pero el cuerpo lo que intenta es regular. Acá a la derecha, por ejemplo, está el otro, el que les decía, el estímulo, la retroalimentación positiva. Y esto es de retroalimentación negativa porque el objetivo es bajarle ese estímulo o controlarle ese estímulo que entre en el rango normal. Pero acá en cambio es que siga el estímulo y no pare hasta que algo pase. O sea, el cuerpo probablemente no sabe, pero algo tiene que pasar. Pero lo único que sabe el cuerpo es que tiene que seguir estimulando eso. Pero algo tiene que pasar. En el caso del nacimiento, como pueden ver aquí, el objetivo es que salga el bebito y se corte el estímulo. Se corte el estímulo y ya. Aquí lo importante, como les digo, es que el útero esté contrayéndose, y una vez nacido el bebé, el útero se queda hecho piedra, pero tiene que seguir contrayéndose. Aquí lo importante, por ejemplo, también es que sepan que pueden modificar todo esto con medicamentos. Por ejemplo, en el caso del parto, si el bebito no sale, no quiere salir, puede ser que la mamá no esté produciendo suficiente oxitocina, que no esté dilatando bien. Entonces, por eso siempre se tiene oxitocina en los hospitales, en la sala de parto,
para hacer una inducción del parto. Y ahí nosotros estamos ayudando a esta retroalimentación positiva externamente con medicamentos. Entonces, en el caso de una embarazada, pues indirectamente vamos a inyectar oxitocina si es que la paciente cumple criterios de inducción del parto. Inducción del parto es prácticamente ayudarla a que ese útero se siga contrayendo, que haga mejores contracciones y el cuellito se dilate más. Entonces, podemos usar oxitocina para que esto funcione y indirectamente pues estamos interviniendo en esta retroalimentación positiva, ayudando a esta retroalimentación positiva. Incluso la oxitocina se puede usar después del parto. Si después del parto vemos que la paciente enseguida está sangra, usamos oxitocina ¿para qué? Para mejorar esta retroalimentación positiva, pero ya no para que salga el bebé, porque ya salió, sino sería para detener el sangrado, ayudando a que el útero se contraiga más fuerte y evitar que la paciente se desangre. Eso es importante. Y hay distintos tipos, ya vamos a hablar un poquito más adelante ya de la retroalimentación positiva de otros ejemplos. Hay desequilibrios homeostáticos. Bueno, esto se habla de factores externos que pueden ayudar a estos desequilibrios, es decir, el medio ambiente, como les digo, un ambiente más frío, más caliente, más húmedo, hace que tu cuerpo se autorregule. Si estás en un ambiente más caluroso, tu cuerpo va a hacer que las glándulas sudoríparas liberen más sudor, el sudor indirectamente ayuda a liberar calor, igualmente ayuda por ejemplo, durante este estímulo caluroso externo, el cuerpo también hace que hagamos menos diuresis, que orinemos menos para retener líquidos. Eh, Comportamiento de cada individuo, por ejemplo, ahí están los hábitos, malos hábitos, el consumo constante de alcohol, de tabaco, altera la homeostasis, pues el tabaco ya saben que tiene bastantes agentes cancerígenos que ayudan, que estimulan, ¿no? Que alteran todo esta homeostasis y con el tiempo ya llevan a la enfermedad. Y es importante aquí también hablar de los vapes, porque los vapes, aunque se dice que pueden llegar a ser menos nocivos, pues indirectamente siempre un paciente que está con estos vapes, pues tiene más riesgo de llegar a consumir tabaco en el caso de que no disponga de este aparato. Entonces, es un riesgo, o sea, siempre hay el riesgo en esos casos, siempre, y sí o sí tienen un riesgo. La genética, pues hay pacientes que tienen alteraciones genéticas que alteran el metabolismo de ciertas hormonas, ya son trastornos puramente de especialistas. El aire, la comida e incluso aquí los pensamientos es importante porque el estrés se ha visto como un factor de riesgo importante para diversas enfermedades, de las más importantes, enfermedades mentales y cardiovasculares. De las mentales, lo más importante es el Alzheimer. El Alzheimer también está directamente relacionado con episodios de estrés. En general, un mal estilo de vida lleva a una mala homeostasis y eso conlleva a una enfermedad. Aquí un estudio que les quería indicar, pues este es prácticamente lo que les decía de este estrés como factor externo que altera la homeostasis, que que está directamente relacionado como factor de riesgo para enfermedades neurodegenerativas. Y de todas las enfermedades neurodegenerativas, pues de las que más altera, más está relacionada es con la asociación de la enfermedad del Alzheimer, ¿ya? Entonces, acá podemos ver que es estadísticamente significativo, eso lo han de ver después en estadística, que pasado de 1, pues ya evaluamos que sí es estadísticamente significativo, con un buen intervalo de confianza. Aquí podemos ver que es de 1,36 el hazard ratio, es decir, que sí existe riesgo de alguien le dé Alzheimer si es que tiene episodios prolongados de estrés. Eh, Eso es importante porque, al menos durante la carrera, muy probablemente se vean sometidos a diversos estímulos estresantes, ya sea por profesores o por la cantidad de cosas que tienen que estudiar o por la nota que tienen que conseguir. Es común que estudiantes, al menos en esta carrera, pues estemos estimulados a factores estresantes. Entonces, es muy importante que ustedes aprendan a controlar el estrés. Hay varias formas de controlar el estrés. De las más comunes, pues hacer ejercicio, hacer actividad física, saber controlar la respiración. eh, Son cositas que muchas veces no le damos ni importancia. Uno dice, estoy estresado, pero igual voy a estudiar, pero se sienten estresados, se sienten agobiados y demás. ¿Qué pueden hacer durante la carrera? Pues es importante que siempre se den el tiempo para salir. Salir puede ser con amigos, pero siempre con cuidado, ¿no? Porque siempre que se sale con amigos ya saben que sí o sí muchas veces terminan en el consumo de alcohol, en fiestas y demás, y al final eso no les ayuda. En este tema de homeostasis no les ayuda, ya que estarían cayendo en malos hábitos y no tanto en una forma de controlar la correcta homeostasis del cuerpo. Entonces,
Para todo hay tiempo, ¿no? Para todo hay tiempo, pero traten de regirse por normas generales, ¿no? Las normas generales, por ejemplo, que establecen que sea cualquier persona, sea enferma o no enferma, haga 30 minutos de actividad física todos los días, al menos 5 veces a la semana. Es una realidad, no es un chiste para muchas personas que no lo toman en serio. Es importante que ustedes, ahorita que están iniciando la carrera, entiendan que es súper, súper importante y más en ustedes que van a tener episodios estresantes durante la carrera. Quieran o no, en algún punto A o B, sea incluso por amores, desamores, van a tener episodios estresantes que van a repercutir en su hemostasis y indirectamente la homeostasis. Va a alterar pues, procesos metabólicos y demás que les va a perjudicar. No está mal un poco de estrés, no todas las semanas, todos los meses, un poco, pero en nuestra carrera es muy común que sea crónico, muy común que sea crónico, 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 si no saben manejar el estrés ya. Entonces deben saber manejarlo bien. Hagan actividad física 5 veces a la semana. Es bueno si es que a esta edad, al inicio de la carrera, ya cogen ese buen hábito porque les va a ayudar. Van a adquirir van a adquirir esta primera rutina que después se va a hacer hábito y les va a durar toda la carrera y les va a ayudar. Les va a ayudar a concentrarse mejor, les va a ayudar a no estresarse, a llevar mejor la carrera y enfocarse mejor en lo que van a hacer posterior a la carrera ya. Entonces es importante que sepan manejar ustedes el estrés. Y bueno, con respecto al artículo, eso era solo para enfocarnos en que aumenta el riesgo de enfermedad de Alzheimer. Ya el Alzheimer es más común en mujeres que en hombres y también es más común en mujeres que duermen menos de 7 horas al día, especialmente pasados los 40 años. Así que si ustedes tienen mamá, papá, abuelito, abuelita que duermen menos de 7 horas al día y tienen más de 40 años, tienen ellos 30% hasta 30% más riesgo de tener Alzheimer. Ya el Alzheimer ya saben que se dan cambios degenerativos incluso 20 años antes de que se empiecen las manifestaciones clínicas. Es decir, un paciente que llevó 20 años durmiendo mal, el cerebro acá, cuando ya empieza a tener síntomas, es cuando el cerebro ya está totalmente irreparable, ya casi no hay nada que hacer. O sea, el Alzheimer ya saben que no tiene cura, pero hay como prevenirlo, ¿ya? Eh, Vamos a ver. Trastorno y enfermedad, también se nos habla un poquito, que entendamos que es un trastorno y enfermedad. Muchas veces es indiferente, ¿no? Un trastorno, una enfermedad, prácticamente es algo que afecta a la homeostasis. Es algo que afecta a la homeostasis. Para ser más claros, en medicina, conforme van ustedes avanzando en la carrera, van a ver que trastorno se lo usa más para cosas que no tenemos, no las podemos medir tan fácilmente y tienen síntomas variados. Por ejemplo, ahí entran en psiquiatría, van a ver el trastorno depresivo mayor, el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno del espectro autista. Van a ver todo eso que se puede entender como algo que no se puede medir bien, ya a diferencia de acá la enfermedad, que es el conjunto de signos y síntomas que los podemos medir mejor, de mejor manera. Por ejemplo, la diabetes mellitus la podemos medir con el azúcar, la hipertensión arterial con controles periódicos de la presión y el cáncer, pues distintos tipos de cáncer tienen distintos tipos de marcadores tumorales que nos ayudan a medir mejor esto, ¿sí? Entonces, más o menos por ahí va un poquito la diferencia de trastorno y enfermedad. Trastorno es algo difícil de medir, con síntomas variados, y nos enfocamos más o menos en algo psiquiátrico, psicológico, ¿ya? Y enfermedad ya es algo que nosotros vamos a medir, que es común, ¿no? Bueno, estas dos son comunes, ya saben, la ansiedad es bastante común, igual la diabetes, hipertensión es bastante común. La enfermedad es el conjunto de signos y síntomas, y aquí es importante que signos es algo que es subjetivo y lo podemos, no es subjetivo, perdón, es objetivo y los síntomas son subjetivos. ¿Por qué los signos son objetivos? Porque los podemos medir. Un signo, por ejemplo, la hipertermia es un signo, ¿sí? La hipertermia, cualquier persona de cualquier parte del mundo que coja un termómetro va a dar el mismo diagnóstico. Si un paciente tiene 39 grados centígrados de temperatura, está con fiebre, está con hipertermia. Entonces, en cualquier lado del mundo, este signo va a ser objetivo. Vamos a coincidir en que tiene hipertermia. Pero los síntomas no tanto, porque los síntomas puede decir un paciente que le duele la cabeza y el doctor puede interpretar que es un dolor leve, pero el otro doctor dice, no, ese es un dolor más fuerte. Entonces ya es más subjetivo, ¿no? Es más complicado tener estándares para estos síntomas, pero los signos son los que más nos ayudan y el conjunto de signos y síntomas llevan a la enfermedad. Signos y síntomas llevan a diabetes mellitus. Signos y síntomas llevan a hipertensión. Signos y síntomas van a tener los distintos tipos de cánceres. Bueno, aquí hay mucho texto, pero en general, como médicos, nosotros cuando ya prescriban medicación, cuando vayan avanzando en la carrera, van a encontrar que ustedes van a poder controlar esta homeostasis, ya en pacientes que realmente requieran controlar esa homeostasis, que no puedan controlarlo por sí solos. Por ejemplo, pacientes hipotiroideos, que por ejemplo la enfermedad de Hashimoto, que es autoinmune, necesitamos de ley administrar hormonas exógenas, ya para ayudar a este sistema de retroalimentación a controlarse.
Entonces administramos levotiroxina, que es T4. Para el hipertiroidismo, enfermedad de Graves, tenemos antitiroides. Para la insuficiencia suprarrenal, podemos administrar glucocorticoides. Para el síndrome de ovario poliquístico, podemos administrar anticonceptivos, metformina y antiandrógenos, ¿ya? Entonces siempre tenemos un enfoque que podemos reemplazar o alterar o inhibir, alterando esta homeostasis nosotros mismos, pero con el objetivo de ayudar al paciente, ¿sí? Siempre vamos con el objetivo de ayudar al paciente. La retroalimentación no siempre es buena. La retroalimentación es positiva o negativa. Puede ser un parto, puede ser para, para, para ayudarte a bajarte la temperatura, ayudarte a subirte la frecuencia cardíaca. Eso es bueno, pero no siempre es bueno. Hay casos en los que la retroalimentación se vuelve perjudicial para el cuerpo. Y no porque el cuerpo directamente quiera hacerte daño, sino porque hay cosas externas que le están alterando y el cuerpo no sabe qué hacer, no sabe cómo actuar. Entonces, por ejemplo, en insuficiencia cardíaca congestiva hay un ciclo de deterioro constante del corazón. Un corazón insuficiente es un corazón que ya no puede contraerse bien. Sea la parte derecha o la parte izquierda del corazón, la insuficiencia cardíaca puede ser derecha-izquierda, es decir, de cavidad ventricular derecha-izquierda, pero no funcionan bien, no contraen bien. ¿Y qué hace el cuerpo? Entiende que como no funciona bien, no se bombea bien la sangre, ¿no es cierto? No se bombea bien la sangre, no llega mucho líquido, no llega mucha sangre al tejido, los tejidos están un poco hipoperfundidos. ¿Y qué hace el cuerpo? Entiende que no está llegando mucha sangre, que se está hipoperfundiendo el tejido, hay que aumentar la cantidad de sangre, hay que aumentar el riego al corazón para que bombee más sangre. Le lanza más sangre al corazón. ¿Y qué pasa? El corazón no es que no quiere, es que no funciona bien. Y le sobrecarga al cuerpo mismo, le sobrecarga y le hace que se desgaste más rápido. Entonces la insuficiencia cardíaca tiene grados y va avanzando de grado 1, grado 2, grado 3, porque el cuerpo mismo no está regulándose bien. El cuerpo mismo trata de perfundir bien los tejidos, pero indirectamente le está haciendo sufrir más al corazón que ya no funcionaba bien, se está sacando más la madre y con el tiempo va a dejar de funcionar. Va a dejar de funcionar y esos pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva pues tienen bastantes problemas. Ya saben, el diagnóstico de insuficiencia cardíaca es prácticamente con ecografía, pero suelen ser pacientes crónicos, pacientes que fumaban, pacientes que ya tienen obesidad, pacientes con hipertensión crónica. Esos pacientes es común que tengan insuficiencia cardíaca congestiva. Y este es una retroalimentación perjudicial, ¿ya? Es perjudicial porque, como les digo, el cuerpo sigue mandando sangre, el corazón no funciona, pero recibe más sangre y el corazón trata de sacarse la madre botando más sangre, pero no puede y el cuerpo le sigue mandando más sangre y así. Así sigue. El choque hemorrágico también es bastante interesante porque, por ejemplo, en una herida de arma blanca, que sea en abdomen, que comprometa grandes arterias, el paciente va a estar sangra. ¿El cuerpo qué va a hacer? Está como en el mismo caso de más o menos de la insuficiencia cardíaca, no está llegando mucha sangre a los tejidos, el paciente se está hipoperfundiendo, tengo que mandar más sangre al corazón. Manda más sangre al corazón, el corazón bombea más sangre, aumenta la presión, pero sigue perdiendo sangre el paciente. Sigue con la herida ahí, sigue desangrándose. Va a aumentar el grado de shock, es decir, se está desangrando, ya no es un shock grado 1, ahora es shock grado 2. Se sigue desangrando, el shock grado 3 ya no necesita solo líquidos, ahora ya necesita transfundión. Pasa a shock grado 4, ya necesita de ley mínimo unos 2 paquetes, mínimo 1 litro de solución salina, pero el cuerpo sigue tratando de compensar, sigue de perfundir los tejidos, de ayudar a que se perfundan los tejidos. Entonces, en un shock hemorrágico, el cuerpo prácticamente trata de mantenerte vivo, pero ¿a qué costo? Al costo de seguirte desangrando. O sea, porque trata de mantenerte vivo, especialmente priorizando el cerebro, ¿no? El cerebro es de los que más se priorizan y el corazón para que se mantenga funcionando un cuerpo. En el shock hemorrágico, prácticamente si uno sigue desangrándose, de los órganos que menos toleran la hemorragia, menos toleran hipoperfusión, es el cerebro. El cerebro en 3 5 minutos de hipoperfusión ya puede estar con cambios irreversibles. Entonces, en cierta forma, el cuerpo sigue siendo inteligente en ese aspecto, pero siempre ve un costo, ¿no? Tratar de salvar el cerebro, pero ¿a qué costo? A un costo de que te estés desangrando más rápido. Hipoglucemia severa en diabéticos, los pacientes diabéticos comúnmente cuando ya usan insulina o usan medicamentos que tienen riesgo de hipoglicemia, están en estos periodos, ¿no? De hipoglicemias constantes. Los pacientes diabéticos ya saben, un paciente diabético se forma, ¿por qué? Porque consume mucha gran cantidad de calorías, de azúcares durante gran parte del tiempo, se daña el páncreas, hay resistencia a la insulina, se acumula la glucosa en la sangre y comienza a dañar los órganos. ¿Qué pasa con estos pacientes que no siempre requieren insulina? Pueden requerir solo metformina. La metformina es de las más seguras que hay
a nivel mundial, pues tienen un bajo riesgo de que les dé hipoglicemia, ¿ya? Pero hay pacientes que no usan insulina, que la insulina ya no les sirvió, el endocrinólogo ya le dijo no use insulina, ahora vamos a, no use metformina, ahora vamos a usar solo insulina y la insulina sí tiene riesgo de hipoglicemia. Entonces, si un paciente está inyectándose insulina y un día se olvida de desayunar, un día se ayuda de almorzar, un día se ayuda de merendar, ese azúcar le va a bajar, porque la insulina, ¿qué hace? Hace que el azúcar que tiene bastante azúcar el paciente diabético, la insulina ayuda a que ese azúcar ya no esté en la sangre, que coge y se absorba al tejido que necesita. Si el corazón necesita azúcar, que entre al corazón y así. Ayuda a que ya no se quede acumulado en la sangre. Entonces, esa es la función de la hipoglicemia. Pero ¿qué pasa si no hay azúcar? Si el paciente se olvida de desayunar, el azúcar está bajo y el paciente se inyecta insulina y aunque no desayunó, la poca glucosa que hay en la sangre se absorbe y baja. Pues del rango normal yo les dije que era de 70 a 100 en periodos de ayuno. Pero si te inyectas insulina te va a bajar a 50, te va a bajar a 70, y ya entras en hipoglicemia, ya te puedes morir. Entonces los pacientes diabéticos tienen ese riesgo constante de estar en periodos de hipoglicemias constantes. Y esto es importante porque ellos se hacen más tolerantes a los síntomas, es decir, una hipoglicemia abajo de 70, ustedes y yo, como somos jóvenes un poco, podemos tolerar, pero sentimos ya algo, bajo de 70 no desayunamos, ya sentimos como que ganas de comer algo dulce, sentimos esas ganas de algo, de comer algo, de saborear algo, ya sentimos síntomas de hipoglicemia. Pero un paciente crónico diabético que está con constantes periodos de hipoglicemia, ya le baja de 70, él no siente nada, le baja a 60, no siente nada, le baja a 55 y recién empieza a sentir síntomas. Pero si es una hipoglicemia severa, ya los órganos se están dañando. Entonces, esto es crónico, ¿no? En este caso, la retroalimentación perjudicial del paciente con hipoglicemia severa en diabéticos es crónico, ya es bastantes años que ha pasado con periodos de hipoglicemia y la retroalimentación ya no sirve y pues prácticamente tiene más riesgo de morir por esos hipoglicemias severas. La hipertensión crónica es prácticamente igual. Aquí se habla de una retroalimentación negativa inadecuada, enfocándonos en que en los pacientes crónicos hipertensos los vasoreceptores ya no funcionan tan bien. Los vasoreceptores que no funcionan tan bien, pues ya no controlan bien la presión. Ya no pueden dar una retroalimentación negativa. Es decir, si se te sube la presión, el vasoreceptor debía bajarte la presión, o sea, detectar, mandar al cerebro y hacer que baje. Pero con el tiempo, en un paciente crónico, ese vasoreceptor ya se afecta, ya no funciona bien. Entonces, el vasoreceptor ya empieza, digamos, a presiones de 140, 90, ya las detecta, no las detecta como anormales, si ya no manda la señal. Entonces piensa que estás bien con una presión de 140, 90 y no te baja. Y por ahí empiezan los signos de la hipertensión, ¿no? Bueno, no signos, sino, bueno, sí signos porque la presión se sigue, sino síntomas. Los síntomas no inician, ya saben que estas enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, no presentan síntomas y es un gran problema para cuando ustedes vayan a la rural y vean pacientitos que no quieren tomar la medicación porque no sienten síntomas. Y es difícil hacerles ver que no van a tener síntomas porque cuando ya tengan síntomas ya van a estar graves. La idea es prevenir, no esperar a que tengan síntomas. Y lo malo es que no tienen cura, ¿no? La presión arterial, la hipertensión arterial y la diabetes. Entonces, la idea es que la hipertensión crónica también ya es un sistema de retroalimentación que se alteró totalmente durante gran cantidad de tiempo, ya no funcionan los vasoreceptores para bajarte la presión y los pacientitos ya se manejan presiones de 105, al menos si no reciben tratamiento, 150, 160, 100. Son presiones muy altas que pueden dañarle el cerebro, pueden dañarle la retina, es común que les dé daños a la retina, tienen más riesgo de infartos, más riesgo cardiovascular de infartos al cerebro o al corazón. Entonces, es un lío tratar con esos pacientes, al menos cuando no se quieren adherir al tratamiento. Porque les juro, van a tener esos pacientes que dicen, yo dejé de tomar la medicación o nunca tomé la medicación porque no siento nada, no siento nada, yo creo que estoy bien. Y no están bien, ustedes les toman la presión, ya saben que para diagnosticar hipertensión no es que les toman una vez, les hacen un tamizaje, 7 días, es recomendado que se tomen en la casa también la presión y anoten en un papelito y ustedes ven ahí si pasó la mayor parte de la semana con las presiones más de 140-90, probablemente sí tiene hipertensión. Y más si es que se tomó en la casa, porque la hipertensión de bata blanca sabrán que es la hipertensión que se sube en el consultorio. Ya un paciente que tiene miedo de que le diagnostiquen hipertensión, el cuerpo indirectamente le va a subir la presión un poco, ¿sí? Le va a subir la presión un poco. Entonces, esa hipertensión de bata blanca siempre va a existir y es recomendado que se hagan las tomas de la presión en la casa, ¿ya? En la casa porque ahí están más tranquilos, que se compren un aparato automático y se tomen y anoten y ustedes le revisen. Entonces, ese tema con la presión es de lo más común que van a ver en la rural y es importante, ¿no?
que sepan este sistema de retroalimentación cómo es. Aquí unos puntos importantes, ya para ir terminando, es cositas claves, ¿no? Que no olviden, ¿ya? Me gustaría que no olviden que el equilibrio homostático no significan valores constantes, sino que hay fluctuaciones dentro de un rango óptimo, es decir, un rango óptimo de 60 a 100 de glucosa, un rango óptimo de presión de 120-80 de presión sistólica y diastólica, un rango óptimo de pH de 7,35 a 7,45, un rango óptimo de temperatura de 7,36 a 7, de 7,36, 36,5, perdón, a 37,5, un rango óptimo de frecuencia cardíaca en adultos y jóvenes, adultos y sí, adolescentes, de 60 a 100. Entonces, es un equilibrio ya, pero siempre hay un rango. La homeostasis es dinámica, no es un estado fijo, el cuerpo ajusta continuamente sus respuestas, como les digo, pues siempre está subiendo, bajando, dependiendo de lo que ustedes estén haciendo. Si están durmiendo, la presión les va a bajar un poco, la frecuencia cardíaca les va a bajar un poco, entonces siempre está constantemente cambiando y adaptándose. La retroalimentación negativa es la más común y no es ausencia de respuesta. Eso pueden confundirlo ustedes porque a veces pueden entender como retroalimentación negativa que el cuerpo coge y bloquea todo estímulo, digamos, bloquea toda reacción metabólica para que no se dé algo. Pero no es así. La retroalimentación negativa es un proceso activo. Si es un proceso activo, es decir, que manda señales directamente enfocadas a disminuir o a ablandar un poco el estímulo, ¿ya? Pero es un proceso activo, no es la ausencia de respuesta, no es que el cuerpo se queda bloqueado y ya, sino que es un proceso activo, la retroalimentación negativa. La retroalimentación positiva, como les digo, es el estímulo constante, 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 pero que debe verse bloqueado por algo externo. Por ejemplo, en el parto, ya les dije, el factor externo es que nazca el bebé. En la coagulación, el factor externo es que pare la sangre, pare el sangrado. Si sigue sangrando y sangrando y sangrando, el coágulo va a seguir formándose. Pero en la coagulación, para de sangrar ya se controla. En la ovulación igual, el objetivo de la ovulación son varios factores a nivel central, que se estima la FSH, la LH, con un sistema de retroalimentación positiva hasta que ovule. La ovulación sale el óvulo y se controlan otra vez las hormonas. La lactancia igual, el bebito cada que la boca del bebito toca el pezón de la mamita, así no salga leche, ayuda a que a nivel central se estimule más la liberación de oxitocina y la oxitocina, aparte de contraer el útero, ¿no? Ayuda también a producir más leche. Entonces, la idea es esa, ¿no? La oxitocina, la hormona de la felicidad, también ayuda a distintas cosas, pero en la lactancia el estímulo del bebito también ayuda a esta retroalimentación positiva. Esto es un poco más tedioso porque eso lo van a ver cuando vean bioquímica, cuando vean ya específicamente cosas, fisiopatología o fisiología en general, van a ver que hay sistemas de retroalimentación que son más pequeñitos, que obviamente no los podemos ver, pero sabemos que existen porque se da igual un estímulo constante, constante, constante hasta que algo externo lo detenga, que es en el caso de las citoquinas, en procesos inflamatorios que todavía lo van a ver en inmunología, citoquinas que liberan y exacerban la reacción y hacen que vengan más y se exacerba más la reacción y hacen que vengan más y puede eso incluso reflejarse en una reacción alérgica. El calcio igualmente en reacciones en liberación de hormonas, o liberación de neurotransmisores es importantísimo el calcio. Canales de sodio en el caso del potencial de acción también tienen esta retroalimentación positiva, pero es más chiquitita ya. Eh, Como les dije, no toda retroalimentación es buena. Hay estas retroalimentaciones que o sea, podrían verlo como esto, podrían verlo como que el objetivo final de esa retroalimentación que hace el cuerpo sí es algo bueno, o sea, el cuerpo busca un objetivo, pero tiene un costo grave. En la insuficiencia cardíaca, el cuerpo trata de perfundir mejor el cerebro, el corazón, trata de perfundir mejor el riñón, que son órganos que son delicados. Si les quitas un rato el riego sanguíneo, pues se perjudican bastante, no se recuperan rápido. El cuerpo pues trata de salvar eso, pero ¿a qué costo? Por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca, ¿a qué costo? El costo es desgastar más el corazón. En un shock hemorrágico, ¿cuál es el costo? Que el paciente se desangre más rápido. En, en la tolerancia, en hipertensión arterial crónica, el costo es que la presión se le va a mantener bastante alta al cuerpo. Entonces, el cuerpo sabe lo que hace, pero a veces tenemos que tratar de ayudarle ya. Y la parte final, los sistemas homeostáticos tienen tiempos de respuestas diferentes. Bueno, esto es importante, ¿no? La temperatura, por ejemplo, se regula en minutos, se regula en minutos. Si ustedes entran a un lugar caliente, no van a pasar ni más de 5 minutos y ya van a estar sudando, 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 sudando para tratar de controlar el calor.
Y por otro lado, el pH toma horas a días, dependiendo de la alteración del pH. Ustedes cuando vean en fisiología van a ver un poco, también en fisiopatología un poco y en nefrología sobre todo alteraciones del pH. Son alteraciones del pH, acidosis y alcalosis. Acidosis y alcalosis que puede ser metabólica o respiratoria. Entonces, trastornos ácido-base se llaman estos. Los trastornos ácido-base son un grupo un poco extenso y van a ver que algunos de esos trastornos ácido-base se regulan en horas y otros trastornos ácido-base se regulan en días, pero siempre tratan de regularse, ¿ya? O sea, independientemente del tiempo que les tome, pues eventualmente tratan de regularse, al menos que sea muy grave, necesitan factores externos en trastornos del pH para ayudarles, ¿ya? Eh, y cositas generales, pues, bueno, esto es más para la carrera, ¿ya? Ustedes van a seguir avanzando en la carrera, van a seguir estando expuestos a constantes estímulos estresantes. Eh, como cositas generales, pues, en relación al estudio, no se trata solo de cuánto estudias, sino de cómo cuidas de ti mismo en el proceso, ¿ya? No importa si es que se amanecen todo este semestre y no duermen bien todito el semestre, porque el próximo semestre, a consecuencia de que durmieron mal este semestre, probablemente no consoliden bien esa información, se olviden y el próximo semestre no se acuerden. Entonces, tienen que tratar de cuidar de ustedes mismos. Tienen que dormir, no es un lujo, es una necesidad. Traten de dormir 7 horas mínimo todos los días. Organicen súper, súper bien su tiempo. Eso es importantísimo. Es difícil, pero es importante que logren adaptarse al tiempo que necesitan para estudiar, al tiempo que necesitan para consolidar una información. Y ustedes ya saben, tal vez muchos de ustedes ya saben, ya sepan de la repetición espaciada, que es súper importante para consolidar rápido conceptos. Hay varias formas de estudiar, ¿no? Pero la repetición espaciada, ya sea con Anki o directamente uno leyendo y estimulándose al mismo a conceptos y haciendo analogías, pues va a tener esta repetición espaciada, que es prácticamente repetir conceptos, ¿no? No leer lo mismo, sino repetir conceptos en otros contextos o consolidando otro tipo de información, haciendo enlaces, haciendo uniones, analogías y demás. Pero la idea es que sean eficientes, ya eficientes, es decir, que traten de entender conceptos rápido y sin emplear mucho tiempo para que puedan descansar bien. Entonces, eso les va, en este tema de homeostasis, les va a ayudar a controlar mejor su estrés, les va a dar menos problemas durante la carrera. La medicina no es una competencia, es un equipo, eso es súper, súper importante que durante la carrera siempre haya competencia, ¿no? Ustedes ya van a ver que siempre hay competencia, tal vez entre sus grupos cercanos de amigos, no, pero como son bastantes, siempre hay esa competencia y envidia muchas veces de que tu compañero tal vez copió y por eso sacó mejor nota y ahora por eso es becado y siempre hay esos problemas, ¿ya? Ustedes traten de relajarse siempre que piensen, tengan envidia, siempre que tengan ira, siempre que tengan estrés. Traten de cerrar sus ojos, mírense a ustedes mismos como que se ven a un espejo internamente y critíquense, autocritíquense a ustedes mismos. Vean qué están mal, qué pueden mejorar y no critiquen tanto a las otras personas. Ya si la otra persona es mala, se cree lo mejor, es egocéntrica y demás, es problema de él. Ustedes concéntrense, concéntrense en automejorarse ustedes mismos. Entonces entiendan que no es una competencia más que una competencia con ustedes mismos. Ustedes mismos traten de siempre ser mejores. Y buenos hábitos, ya saben, yo sí les recomiendo bastante. Yo traté de hacer durante la carrera, pero sí les digo que es difícil. O sea, es difícil hacer 30 minutos todos los días, de lunes a viernes, o mínimo 5 veces a la semana, tratar de comer bien. Es difícil porque ya van a ver ustedes, es complejo, pero traten de hacerlo, ya traten de hacerlo, por eso traten de buscar buenos amigos con los que puedan salir a hacer ejercicio, no solo a tomar, no solo a fiestas, puede ser eventual, ¿no? Pero traten de hacerlo bien, ¿ya? Y finalmente, feliz Día de la Mujer para las chicas que estén aquí, ¿ya? Eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta, si no, con eso terminaríamos esta clase. ¿Alguna duda, tal vez? ¿No? Listo, entonces voy a parar de grabar y gracias, chicos, por su atención y por su tiempo, ¿ya? Voy a terminar la sesión. Chao. Muchas gracias, hasta luego.